Queda entonces conformada así la masa coparticipable neta. Ahora bien, una vez que tenemos la masa coparticipable neta, lo que efectivamente se va a distribuir, se procede a la distribución primaria. El 42,34% va al Estado Nacional. El 1% también va al Estado Nacional bajo la forma de anticipo del Tesoro Nacional que son administrados por el Ministerio del Interior. Del resto, el 54,66% va a las provincias argentinas en su conjunto y a su vez hay un 2% de recupero relativo. Cuando fue la discusión de la ley de coparticipación en el año 1988, se estableció este 2% para distribuirlo en determinadas provincias que quedaban muy en desventaja respecto a la ley anterior, que era la 2221 del año 73. Entonces, este 2% a su vez se distribuye el 1,5701 a la provincia de Buenos Aires, el 0,1433 a las provincias de Chubut, Neuquén y Santa Cruz, cada uno en esa proporción. Esto, la suma da el 2%. Y a su vez, el Estado Nacional sigue manteniendo de la parte que recibe el 42,34, el 1,40 que va a la ciudad de Buenos Aires. Sobre esto, digamos, ustedes saben que hay un conflicto judicial no resuelto. La Corte lo ha resuelto transitoriamente a partir de haber dado lugar al recurso de amparo presentado por el gobierno de la ciudad, con lo cual en la actualidad fijó el 1,92, que solo Dios sabe cómo hicieron ese cálculo. Para mí que hubo una encuesta ahí entre el mayordomo, el ordenanza, los jueces de la Corte son pocos y dijeron 1,92 nos parece bárbaro. No, pues no responde a ningún criterio objetivo. El 1,40 sí era lo que tenía la ciudad de Buenos Aires antes de la transferencia de los servicios de seguridad, que se produjo en 2016, y que elevó como compensación al 3,75 y después al 3,50. Entonces, lo cierto es que el Congreso, en el año 2020, sancionó una ley que la redujo al 1,40 como era anteriormente. Bueno, pero lo cierto es que el amparo dispuso que se le pague 1,92 hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Que uno también va a saber cuándo se va a resolver, ¿no? Ahora bien, una vez que está distribuida la distribución primaria, ya la Nación se llevó su parte, la Nación le dio a la Ciudad de Buenos Aires su parte, a su vez se quedó con el 1% que va a los anticipos del Tesoro Nacional, que son manejados discrecionalmente por el Ministerio del Interior, que es el Ministerio Político, en definitiva. Pasamos a la distribución secundaria. La distribución secundaria es cómo se distribuye el 54,66 que le quedaron a las provincias. De este modo, estos son los porcentuales que recibe cada provincia por aplicación de la ley de coparticipación federal. Ahí al final, en otro color, yo he agregado Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires, porque en el momento en donde se sanciona la ley, en enero de 1988, Tierra del Fuego todavía no se había provincializado, se provincializa en el año 90, y en el mismo año 90, luego de la ley de provincialización, el Poder Ejecutivo, a diferencia de lo que hicieron con la ciudad después, el Poder Ejecutivo le transfirió el porcentual directamente a la provincia. Entonces le fijó un porcentual de 0,70 de la masa coparticipada. Y ahí agregué el 1,40 que dijimos le corresponde a la ciudad. Bueno, si ustedes me preguntaran de dónde surgen estos coeficientes, en realidad de ningún lado. Lo que sucedió, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, es que a diferencia del decreto ley 2221, que rigió desde el año 1973 hasta 1984, que caducó, la 2221 sí tenía indicadores socioeconómicos objetivos.
Tomaba la población, tomaba determinados valores de NBI y otras cuestiones más, cantidad de rodados cada 1000 habitantes, para tratar de hacer una separación de criterio devolutivo y criterio equitativo. ¿Qué significa esto? La ley de coparticipación tiene dos componentes. Un criterio devolutivo, por el cual se trata de que una parte de los impuestos recaudados en un territorio regrese a él. Este es el criterio devolutivo, ¿no? Recaudo en la provincia de Buenos Aires, con lo cual una parte de la coparticipación regresa a la provincia de Buenos Aires porque fue recaudado ahí. El criterio equitativo es el criterio solidario de la coparticipación. Significa tratar de que las provincias menos aventajadas en términos socioeconómicos reciban una parte mayor del reparto para poder ofrecer un nivel de bienes públicos de calidad y cantidad equivalente al que proveen los gobiernos de provincias o de distritos mucho más aventajados. En 1988, cuando surgió esto, en realidad surge del convenio transitorio de 1986. No había ley de coparticipación, era un periodo de vacío legislativo, y los gobernadores del peronismo le impusieron básicamente al gobierno radical de Raúl Alfonsín en ese momento, que el Estado Nacional supliera ese vacío legal con una garantía de fondos anuales mínimos que el Estado federal se comprometía a entregarle a cada provincia. Por supuesto que eso fue fruto de una negociación. Aquellas provincias que pudieron negociar mejor se llevaron una porción mayor y aquellas que no pudieron hacer una porción menor. Lo que hizo la ley de 1988 es transformar esas sumas fijas en porcentuales, sin ningún tipo de criterio objetivo, sin ningún tipo de criterio socioeconómico. Simplemente lo que hizo fue plasmar o cristalizar esa negociación del convenio transitorio de 1986 y este fue el producto. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, fue la gran perjudicada. La provincia de Buenos Aires perdió 9 puntos respecto del decreto ley 2221. Le correspondían cerca de 19 puntos porcentuales, 19 a 20 puntos porcentuales, y la ley de coparticipación quedó 10,89. Pero obedece a él. Ya vamos a volver a tocar este tema un poquito más allá. Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo del régimen fiscal argentino, porque hay algunas versiones, digamos, opiniones de reputados economistas, no lo niego, que sostienen que en realidad en los principios de los tiempos existía separación de fuentes. Entonces las provincias recaudaban y gastaban lo que recaudaban, y el Estado federal tenía asignado por la Constitución de 1853 los derechos de exportación e importación, o sea, los derechos sobre el comercio exterior, y que después todo ese sistema se fue degenerando, se degenera, y aparece primero el principio de concurrencia de fuentes y después la coparticipación lisillana. Y que en realidad la solución, y lo hemos escuchado en estos días, la solución parece ser regresar al inicio de los tiempos y que cada uno gaste lo que puede recaudar. Entonces vamos a ver hasta qué punto esto era así. Cuando uno piensa el régimen fiscal federal argentino, en realidad se tiene que remontar a mucho tiempo atrás. Yo diría 1630, que es donde comienza este libro, que es el momento de la fundación de la Caja Real de Buenos Aires. Ya en ese momento, la legislatura indiana, la legislatura de la Real Hacienda, la legislación de la Real Hacienda, contemplaba el tema de que existieran subsidios de cajas que recaudaban más hacia cajas que recaudaban menos. Esos subsidios que hoy conocemos con el nombre de transferencias financieras recibían el nombre de situados. Los situados dentro de la legislación de la Real Hacienda Española eran las transferencias financieras que realizaban las tesorerías más acaudaladas hacia las tesorerías menos acaudaladas. Con lo cual existía ya un sistema de subsidiariedad y de solidaridad.
el régimen tributario español así lo contempló. Ya en el periodo tardo-colonial, hablo del el colonial tardío al que me refiero es desde las reformas borbónicas de 1776 que dan nacimiento al virreinato del Río de la Plata, hasta 1808, que es la farsa de Bayona y la cefalía monárquica en la península. En todo ese tiempo existen situados, como dije, transferencias financieras entre diferentes cajas reales. Buenos Aires se convierte en la capital de un nuevo virreinato, escindido del virreinato del Perú, y la Real Hacienda española le asigna a este nuevo virreinato y a esta nueva capital que sea financiada por la renta minera altoperuana. Las intendencias, a su vez, recordemos que no existían las provincias, sino que las provincias derivan de las viejas ciudades-intendencia de la época tardo-colonial. Existían 14 ciudades en lo que es actualmente el territorio argentino. Esas intendencias, a su vez, aplicaban gravámenes directos e indirectos sobre patrimonios, actividades productivas y consumo. Me refiero a CISAs, alcabalas, contribuciones forzosas, etcétera, etcétera. De impuestos sobre la propiedad inmueble, papel sellado. Muchos de los impuestos de los municipios, sobre todo los municipios en la provincia de Buenos Aires, son adecuaciones de los viejos impuestos de la Real Hacienda. Ya en el periodo revolucionario, 1810 a 1820, ocurre, en el caso del Virreinato del Río de la Plata, la pérdida de las regalías mineras altoperuanas. Para aquellos que no lo sepan, y tal vez porque no se explica adecuadamente en la escuela secundaria, uno dice, ¿por qué hubo 3 expediciones al norte? Me acuerdo del Ejército del Norte, 3 expediciones. ¿Para qué? ¿Para llevar la voz de la revolución a los...? No, en realidad era la cuestión de tomar el control de la SECA y de la Casa de Moneda de Potosí. Porque cuando se disuelve el régimen colonial español, pasa a ser el principal motivo de disputa entre Lima y Buenos Aires. Finalmente se pierden. En 1815, la batalla de Sipe-Sipe y de Venta y Media llevan a la percepción de la Junta establecida en Buenos Aires de que el Alto Perú se había perdido y que junto con el Alto Perú se había perdido la plata potosí. Entonces, junto con la desaparición de las rentas mineras altoperuanas, que como dije ocurre ya definitivamente a partir de 1815, y de la amonedación de la plata en la seca de Potosí, comienzan a emerger como principal fuente tributaria las rentas aduaneras del puerto y de la aduana de Buenos Aires. Que recordémoslo, el puerto y la aduana de Buenos Aires es el único punto de contacto ultramarino entre el Virreinato del Río de la Plata con Europa. Todas las mercaderías salían y entraban por el puerto de Buenos Aires, y el puerto de Buenos Aires recibía las regalías aduaneras de esa actividad. Y a su vez, en el periodo revolucionario, el gobierno de Buenos Aires se financia básicamente con las contribuciones forzosas y las pertenencias extrañas. Las contribuciones forzosas eran empréstitos obligatorios que se le imponían generalmente a personas acaudaladas de origen peninsular, españoles, y las pertenencias extrañas eran los bienes que los españoles que volvían a la península dejaban abandonados en tierras americanas. Esto tampoco se cuenta en la historia del tercer año de la secundaria. El famoso motín de Álzaga, porque ¿cómo nos explicamos? Decimos, en menos de 5 años Álzaga pasó de ser el héroe de la resistencia frente a la invasión inglesa a ser ejecutado en público por traidor.
¿Cuál fue el motivo del motín de Álzaga? Fue precisamente, Álzaga era un acaudalado comerciante español, de origen vasco, pero español, que se levanta contra las autoridades cansado de las contribuciones forzosas, cansado de que los españoles no sean tratados con la misma igualdad de derechos que se trataba a los criollos, y que por ser españoles cargaban con contribuciones que eran muy severas, impuestos que solamente se les cobraba a los españoles. Este es el verdadero fundamento del motín de Alza. Entonces, en ese momento, periodo revolucionario, digo que se extiende de 1810 a 1820, las contribuciones forzosas ocuparon un papel fundamental en el financiamiento del gobierno revolucionario y de sus ejércitos, obviamente. Luego de, no sé si recordarán, en 1820, mejor dicho, entre 1815 y 1820, coexisten en el Río de la Plata dos estados, no es uno sino dos estados, las Provincias Unidas del Río de la Plata y la Liga de los Pueblos Libres, que es la Liga Federal, que de algún modo está liderada, de algún modo no, está liderada por el protector de los pueblos libres, José Gervasio Artigas. Alguna paradoja de la historia determina que en 1820 esas dos entidades políticas desaparecen. La Liga de los Pueblos Libres desaparece luego de la batalla de Tacuarembó, donde es derrotado Artigas y donde marcha al exilio y no regresa nunca más a su exilio en Paraguay. Y en Buenos Aires, el 1 de febrero de 1820, las caballerías federales entrerrianas y santafesinas avanzan sobre Buenos Aires y deponen al último director supremo, que es José Rondón, y lo obligan a firmar el Tratado de Pilar, el primero de los pactos preexistentes. En este periodo va a estar significado por varias cuestiones. Primero, se produce acá está mal, es la provincialización de la aduana de Buenos Aires. La aduana de Buenos Aires era una aduana nacional hasta ese momento, pero desaparecido el directorio y nacida la provincia de Buenos Aires como entidad autónoma, al igual que el resto de las provincias argentinas nacen de esas ciudades intendencia que les hablé hace un rato. Lo que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la llamada feliz experiencia, es apropiarse de la renta aduanera y utilizarlo como un recurso estrictamente provincial. Se produce el nacimiento del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de la Casa de Moneda. Esto es muy interesante, es la primera experiencia exitosa de emisión de moneda fiduciaria en la Argentina. Si bien al principio el Banco de la Provincia de Buenos Aires canjeaba papel moneda por metálico a la par, digamos, uno a uno, con el tiempo va haciéndolo a diferentes tasas de cambio, al tipo de cambio. Y uno dice, desaparecido su respaldo en metálico, ¿qué era lo que sostenía la moneda papel de Buenos Aires? La renta aduanera. Emitían sobre la renta futura que iba a recibir la aduana y la renta de la aduana garantizaba esa emisión de papel fiat. Y a su vez, ya desaparecido la autoridad nacional en 1820, se produce desde la provincia de Buenos Aires, la provincia más rica por haberse apropiado precisamente de la aduana, una serie de situados o de apoyos financieros que van realizando los sucesivos gobiernos bonaerenses con sus aliados del interior. El caso paradigmático de esto es Rosas y su relación con Estanislao López en Santa Fe. A punto tal que
los situados, o sea, las transferencias financieras enviadas desde Buenos Aires hacia Santa Fe, pasaron a ser la principal fuente financiera del gobierno de Santa Fe durante gran parte del periodo donde Estanislao López fue gobernador. Bueno, ya en el momento de la organización y consolidación del Estado Nacional, un proceso que se extiende de 1852, batalla de Caseros, hasta 1880, que es las últimas batallas de las guerras civiles, el levantamiento de Carlos Tejedor y finalmente la federalización de la Ciudad de Buenos Aires. En este periodo sí se produce la federalización de la aduana de Buenos Aires en 1862 durante el gobierno de Mitre. O sea, Mitre pasa a ser de gobernador de la provincia de Buenos Aires, encargado del Poder Ejecutivo y luego electo presidente de la Nación. En el momento en que es electo presidente de la Nación, federaliza o nacionaliza la aduana de Buenos Aires, que pasa a ser la principal fuente financiera del Estado Nacional Argentino. A su vez, de esta época es el proceso de separación de fuentes tributarias consagrada en la Constitución Nacional, artículo 68, creo original, actualmente artículo 75, en donde le corresponden a la nación los recursos del comercio exterior y a las provincias el resto de las contribuciones. En realidad habla de las contribuciones directas. Y establece como excepcionalidad que el Estado Nacional puede crear por tiempo limitado contribuciones directas, siempre que la seguridad, la defensa, así lo aconseje. A su vez, en este periodo, al igual que sucede en la primera década revolucionaria, estamos hablando de la coexistencia de dos estados beligerantes en el mismo territorio. El Estado de Buenos Aires, que se separa de la Confederación Argentina, y la Confederación Argentina. El Estado de Buenos Aires con capital en la Ciudad de Buenos Aires, y la Confederación con capital en Paraná, que se federaliza como ciudad. Y ocurren en este periodo las reformas constitucionales de 1860, y ahí está mal, es 1866. ¿Por qué digo acá en la diapositiva que tuvieron una eminente finalidad fiscal? ¿En qué consistió? Porque, a ver, la Constitución, el texto original de la Constitución establecía la prohibición de que pudieran realizarse nuevas reformas constitucionales hasta transcurridos 10 años. Con lo cual, digamos, la primera reforma, en todo caso, debería haberse hecho en 1863 y se hizo en 1860. Se hizo en 1860 porque luego de Cepeda, la batalla de Cepeda en 1859, se produce un arreglo para la reincorporación de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, a la Confederación Argentina. Y lo que negocia básicamente el Estado de Buenos Aires es conservar las instituciones que tenía antes de esa incorporación. Básicamente, el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la renta de la aduana por 5 años. El Estado Nacional tomaba la aduana, la federalizaba, pero debía garantizarle a la provincia de Buenos Aires un presupuesto que debía ser igual durante los 5 años, le tenía que garantizar el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, que no podía ser inferior al que estuviera vigente en el último año anterior a la incorporación, o sea, el presupuesto de 1859. Y por otra parte, también, la provincia de Buenos Aires, cuando Mitre era gobernador y estaba de ese lado del mostrador, lo que hizo fue limitarle al gobierno federal que pudiera cobrar derechos de exportación. Dijo, los derechos de exportación puede cobrarlos el Estado federal hasta 1866 para luego provincializarlo. Pero le puso al límite en 1866. Esta fue la reforma de 1860. Y es eminentemente fiscal, eminentemente de característica fiscal. La de 1866, que se resolvió en una tarde, luego de convocar a la convención, consistió en eliminar esa limitación que Mitre había puesto como gobernador, pero que ahora no le servía como